Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. No te preocupes, mis muchachos son trabajadores extranjeros. No dirán nada. Puedes confiar en ellos. Asegúrate de ello, no quiero complicaciones. Nadie sospechará. Yo mismo me he encargado de todo. Confío en usted. No haga que me arrepienta más tarde. Titi entrecerró los ojos, obligando a confiar en el hombre de piel oscura que tenía delante. Si no fuera absolutamente necesario, no quería recurrir a tácticas de tan bajo nivel. Pero a veces los métodos sucios pueden resultar satisfactorios. Entendido. Este es el trato. Le transferiré otros 10,000. No tengo dinero en efectivo. Hago esto porque usted es competente y no complica las cosas para mí. Después de terminar, Titi tomó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Después de unos cuantos toques, levantó la vista para preguntar. ¿La misma cuenta? Sí, la misma cuenta. El hombre sonrió. 10,000 era mejor que nada. Era un trabajo fácil, con buena paga. Además, no es como si hubiera eliminado a alguien. Solo creó una situación menor. Ya había hecho trabajos más duros antes. Listo. No necesitas el recibo. Solo ve y compruébalo tú mismo. Dicho esto, la figura salió de la cafetería de la gasolinera en las afueras de la ciudad, donde había acordado encontrarse para el pago. Aquí, Ellis, respondió suavemente el hombre al teléfono que vibraba. Pag hizo un sonido, llamando a la persona que había estado cerca toda la noche. Con los párpados pesados y la fatiga, la persona que estaba apoyada se despertó por completo fácilmente. Ellis había mencionado que tenía que ir a la oficina y él mismo había insistido repetidamente en no tomar decisiones precipitadas. Con los párpados pesados y la fatiga, la persona que estaba apoyada no se despertó por completo fácilmente. Ellis había mencionado que tenía que ir temprano a la oficina. Vuelve a dormir. Ellis le tocó la frente con el dorso de la mano, aliviado de que la fiebre comenzara a bajar. Luego acarició el cabello de la persona, que parecía a punto de abrir los ojos nuevamente. Pac había pedido analgésicos varias veces la noche anterior, y al amanecer sentía mucho dolor. El doctor decidió ponerle una inyección de analgésico. Una vez que el dolor disminuyó debido a la medicación, finalmente se durmió. Lamento molestarlo, señor Ellis, dijo la persona que llamó disculpándose, sabiendo que era muy temprano. Pero si no fuera algo importante... Está bien, adelante, te escucho. Ellis estaba concentrado en la conversación, pero su mano seguía acariciando suavemente el cabello desordenado de la persona que estaba durmiendo. Su tierna mirada no abandonó ni un momento al enfermo. Anoche tanto él como Pac apenas durmieron porque el dolor había sido tan intenso que Pac tuvo fiebre. La medicación solo alivió ligeramente el dolor. Cada vez que se movía un leve dolor, estaba en el paciente. Él mismo solo podía mirar, sintiéndose frustrado por no poder ayudar a la otra persona. Pensó tanto que tampoco pudo dormir. Se sintió a la vez arrepentido y preocupado. Si pudiera, con gusto, soportaría el dolor de esta persona. Después de terminar la llamada telefónica, Ellis presionó afectuosamente su nariz contra la mejilla del enfermo. Tengo que ir a trabajar ahora, susurró Ellis. Luego le dio un ligero beso, sintiendo un impulso protector. Todo terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.